La historia de Martina, de alumna a escritora. Había una vez una chica llamada Martina, una adolescente común que recién comenzaba la secundaria en un pequeño pueblo. Martina no sentía ninguna pasión por los estudios. Las clases la aburrían, las materias no despertaban en ella más que frustración, y la idea de leer o escribir era para ella una pérdida de tiempo. Todo cambió el día que conoció a la profesora de literatura, la señora Isabel, una mujer que llevaba el peso de la experiencia en sus ojos y la magia de las palabras en su corazón. Primer encuentro con la literatura. El primer día de clases, la profesora Isabel entró al aula con una energía que inmediatamente capturó la atención de todos. No era una docente como las demás, sus palabras eran distintas, hablaba con una pasión que resonaba en el alma. Aquel día les entregó a los alumnos un pequeño cuento de Julio Cortázar, y aunque a Martina le pareció absurdo al principio, algo en la forma en que Isabel lo explicó despertó una chispa en su interior. Isabel no solo hablaba de personajes y tramas, hablaba de sentimientos, de emociones escondidas entre líneas, de la capacidad de las palabras para crear mundos. Martina, que antes no tenía interés alguno por la lectura, comenzó a preguntarse si la literatura podía ser algo más que simples palabras en una página. Sin embargo, su desinterés por los estudios aún prevalecía. En casa, evitaba las tareas y pasaba el tiempo deambulando sin rumbo fijo. Hasta que un día, Isabel le pidió quedarse después de clases. La mentora y el despertar de la pasión. Esa tarde, la profesora Isabel le habló directamente: Martina, tienes una mente brillante, pero no la estás usando. No necesitas ser una erudita desde el principio, solo necesitas abrirte al mundo de la literatura y dejar que ella te guíe. Las palabras pueden cambiar vidas, y si me dejas, te enseñaré cómo. Intrigada y quizá un poco desafiada, Martina aceptó la propuesta. Desde ese día, comenzaron a reunirse cada tarde. Isabel le mostró libros que jamás había imaginado leer, desde los clásicos como Shakespeare hasta escritores contemporáneos. Le enseñó cómo interpretar el simbolismo, cómo identificar los temas ocultos, y más importante aún, cómo enamorarse de la literatura. Semana tras semana, Martina descubría un nuevo mundo en las páginas de los libros que leía. Y lo más asombroso era que ya no lo hacía por obligación, sino por el puro placer de perderse en esas historias. Isabel no solo le enseñó a leer y a escribir, sino también a amar las palabras, a apreciar la belleza detrás de cada verso y párrafo. De la secundaria a la facultad. Con el paso del tiempo, Martina ya no era la misma chica desinteresada. Ahora, las clases de literatura eran el momento que más esperaba del día. Se había convertido en la alumna estrella de Isabel, pero más allá de eso, había encontrado en ella una mentora, una guía que la llevaba de la mano por el fascinante mundo de los libros. El día en que se graduó de la secundaria, Martina se acercó a Isabel y le agradeció por todo lo que había hecho por ella. Fue un momento emotivo para ambas, porque sabían que ese vínculo no se rompería con la finalización del ciclo escolar. Isabel la animó a seguir sus estudios, y Martina decidió ingresar a la facultad para especializarse en literatura, un camino que jamás hubiera imaginado tomar años atrás. Durante los años de la facultad, Martina se sumergió aún más en los textos literarios. Comenzó a escribir pequeños ensayos, luego relatos cortos, y finalmente se animó a escribir su primera novela. Con cada nuevo logro, sentía que su vida había dado un giro completo, y todo gracias a la inspiración de Isabel. Sus libros comenzaron a ganar popularidad, y pronto, Martina se había convertido en una escritora reconocida, alguien cuyas palabras lograban enamorar a los lectores tal y como su mentora le había enseñado. El regreso al pueblo, el encuentro final. Con los años, Martina siempre había querido regresar al pequeño pueblo donde todo había comenzado. Sentía que debía volver para reencontrarse con la persona que le había mostrado el camino, con su querida profesora Isabel. Un día, decidió que era el momento adecuado.
viajó al pueblo con la esperanza de agradecerle por haberla guiado y por haber cambiado su vida. Al llegar, lo primero que hizo fue preguntar por Isabel. Sin embargo, para su sorpresa, la noticia que recibió fue devastadora. Isabel estaba gravemente enferma y no le quedaba mucho tiempo de vida. Su corazón se hundió, pero decidió que no podía irse sin despedirse de la mujer que tanto significaba para ella. Cuando finalmente llegó a la casa de Isabel, la encontró acostada en una cama, débil pero con la misma luz en los ojos que siempre había tenido. Martina se acercó a ella, tomó su mano y le contó todo lo que había sucedido desde que se fue del pueblo, los libros que había escrito, los premios que había ganado, las vidas que había tocado con sus palabras. Todo lo que había logrado, lo debía a Isabel. Las dos hablaron durante horas, recordando viejas lecciones, riendo sobre los primeros días en que Martina no soportaba leer y llorando por los momentos que nunca volverían. Isabel, con una sonrisa cansada, le dijo: Martina, el mayor regalo que me puedes dar es saber que mis enseñanzas no fueron en vano. Has hecho lo que muchos solo sueñan, has aprendido a enamorar con las palabras. Al día siguiente, Isabel falleció en paz, sabiendo que su legado vivía a través de Martina. Martina, por su parte, dejó el pueblo con un vacío en el corazón, pero también con una determinación renovada. Sabía que su misión ahora era transmitir lo que había aprendido, tal y como Isabel lo había hecho con ella. Volvió a la ciudad con una nueva novela en mente, una novela que hablaría sobre la vida de su mentora y la forma en que una persona puede cambiar la vida de otra solo con palabras. Un legado inmortal. Los años pasaron, y Martina continuó escribiendo, enseñando y tocando las vidas de muchos. Su obra, dedicada a Isabel, se convirtió en un éxito rotundo. En cada página, en cada palabra, se sentía la influencia de aquella profesora que había visto algo especial en una adolescente desmotivada. El legado de Isabel, de enseñar el poder de las palabras, vivía a través de Martina. Y así, con cada libro que publicaba, Martina seguía mostrando al mundo lo hermoso de la literatura, tal y como su mentora le había enseñado. El ciclo se había completado, una alumna se había convertido en maestra, y el amor por la literatura continuaba pasando de una generación a otra. Si te gustó la historia, suscríbete, deja un me gusta, comparte con tus amigos para que más gente escuche esta hermosa historia. Si te gustaría escuchar otra historia, déjame en los comentarios.